Vamos. Ah, El Titanic fue un lujoso transatlántico británico que se hundió trágicamente en su viaje inaugural, después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. A pesar de ser equipado con botes salvavidas, la falta de práctica en simulacros de emergencia y la confianza en su invulnerabilidad contribuyeron a una gran pérdida de vidas. Este es sin duda uno de los eventos más importantes de la historia y que más impacto han causado, por lo que hoy les he ok, pensé que tenía menos cosas. traído Uy, lo paré. el iceberg del Titanic, donde veremos muchos datos extraños, curiosos y fuertes acerca de este suceso. De la publicidad que me comí. Ahora sí, comencemos con el video, y bienvenidos al nivel 1. Nivel uno, gente. Nivel uno. El diseño del Titanic fue una hazaña impresionante para su tiempo. Con una longitud de aproximadamente 269 metros y una altura de 53, el barco era considerado una maravilla de la ingeniería. El barco tardó 26 meses en construirse y estaba principalmente construido con acero y hierro fundido. Inicialmente el Titanic iba a contar con 64 botes salvavidas, los cuales eran suficientes para salvar a todas las personas que iban a bordo, pero finalmente se redujeron a 20. Nada, nada. Y por eso murió tanta gente. El primer bote salvavidas solo llevaba 24 personas, de la clase alta, a pesar de tener capacidad para 65. Tras la catástrofe, se aprobó una nueva norma que sigue vigente hoy en día. Los cruceros están obligados a llevar botes salvavidas suficientes como para salvar a un 25% más de la tripulación que va a bordo. Bien, 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 bien. Los músicos tocaron durante más de 2 horas mientras el barco se hundía. No Ahí sí. Para las personas que no vieron la película, pues están haciendo un spoiler muy hijo de puta. Así que, si no se han visto el iceberg, no vean no, qué puta. Si no se han visto la película del Titanic, no se vean el iceberg del Titanic. Primero véanse la película y después el iceberg. está claro qué canciones se tocaron mientras esto pasaba, pero uno solo puede imaginar cuán sombría debe haber sido la atmósfera. Todos los músicos fallecieron aquella noche, pero lo que sí logró salvarse fue el violín de uno de ellos. Este alcanzó la cifra récord de $1.3 millones en una ¿Qué? 1.3 millones. subasta posterior. La pasajera más joven del barco tenía tan solo 9 semanas y se convirtió en una de las supervivientes del naufragio. Se llamaba Esto no lo sabía. Milvina Dean y falleció a los 97 años de edad. Se necesitaron más de 7 décadas para encontrar las ruinas del barco. Los restos del Titanic no se encontraron hasta 1985, unos 73 años después de que el barco se hundiera. Esto sucedió gracias a un equipo de investigadores estadounidenses y franceses que descubrieron los restos con la ayuda de un robot submarino. La tragedia se adaptó a la Ahí está la película que yo estaba diciendo. pantalla grande en 1997, siendo una de las películas más exitosas, populares y taquilleras de la historia. Acá se nos narra una anécdota amorosa ficticia. A ver si me acuerdo. Rose, obviamente. ¿Y este cómo se llamaba? Jack. Jack y Rose. No, al revés. Rose y Jack. Obviamente es Leonardo DiCaprio, el hombre papacito. Pero bueno, ya sabemos obviamente quiénes son. Entre personajes que no existieron, Jack y Rose, dos jóvenes de clases distintas que contra todo pronóstico, se enamoran, pero su destino sería sumamente triste, que imagino ya todos ustedes sabrán. El filme ganó un total de 11 premios Oscar en la ceremonia de los premios de la Academia 11. de 1998, consolidándose como un ícono del mundo cinematográfico. Estamos ahora en el nivel 2. Nivel 2, muchachos. El timón del Titanic medía 24 metros de altura y pesaba unas 100 toneladas. Era tan grande que se necesitaban unos motores de vapor especiales para poder moverlo. En la tercera clase, los camarotes eran para 6 personas. Epa, esto es lo que explican más o menos o lo que hacen ver en la película. Y de hecho, solo tenían un lavabo. Pero peor aún, solo había 2 bañeras disponibles para usar entre los 700 pasajeros en total de la última y más económica clase, una para hombres y otra para mujeres. No pasó ni un minuto entre el avistamiento del iceberg y la colisión.
Se dice que solo transcurrieron 37 segundos desde el momento en que se avistó el iceberg hasta que el Titanic chocó con él, por lo que el tiempo de reacción fue prácticamente nulo. Y obviamente. El choque se produjo aproximadamente a las 11:40 p.m. hora del barco, pero no fue posible evitar la colisión. El barco golpeó el iceberg en el lado de estribor, abriendo una serie de compartimentos estancos y provocando una inundación masiva, que poco a poco provocó el desastre. El nuevo barco insumergible, con todas sus novedades, prometía una experiencia inolvidable, por lo que para al menos 13 parejas, el viaje debía ser parte de su luna de miel. La pareja de luna de miel más famosa fueron probablemente John y Jacob y Madeleine Stock. Una de las razones por las que su historia se vuelve a contar con tanta frecuencia es por la fortuna de John, de 47 años, y el hecho de que su muy joven esposa, de 18, estaba embarazada. Efectivamente. John no sobreviviría al hundimiento, pero su esposa sí lo haría. Después de sobrevivir a la tragedia del Titanic, Dorothy Gibson, una estrella del cine mudo en ese momento, planeó crear una película del suceso. Durante el rodaje, usó el mismo traje que había usado la noche en que el barco se hundió y sufrió una leve crisis nerviosa frente a la tripulación, debido a la culpa del sobreviviente, definida como la culpa que siente una persona por haber sobrevivido a una situación traumática, mientras otras no lo hacen. Y la verdad es que sí, vamos a ser sinceros. Hola, ¿qué tal? ¿Estás? No, España. Hola, Iván Gómez, bienvenido, muchas gracias por seguirme. TQM. A ver, vamos a ser sinceros. Si uno sobrevive a una cosa tan trágica como fue el Titanic, obviamente primero va a generar un trauma muy hijueputa. O sea, un trauma terrible. Y segundo de eso, pues hermano, la culpa que te debes de echar de tus familiares o de tu esposo, de tus hijos o de la gente que no conoces que se murió y tú sobreviviste, obviamente te echan la culpa. Así que bueno, sí debe ser duro. Bienvenido Iván, como digo, saluditos desde Colombia hacia España y espero que te entretengas en el stream del día de hoy. Así que seguimos con el nivel 3, 705 sobrevivientes, animal en el barco, el ancla, SS California, ataque de submarino alemán, entrada al agua y finalmente Charles Darwin. Hemos llegado al ¿Cómo vas, Iván? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? nivel 3. Solo 705 de los 2.223 pasajeros y miembros de la tripulación regresaron a casa. Aproximadamente el 61% de los pasajeros que sobrevivieron eran huéspedes de primera clase y menos del 25% de los pasajeros de... No sé si ustedes vieron en la película que en la parte final, como digo, hago spoiler, no vean esto si no se han visto la película, ya lo advertí, si se advierte no pasa nada. Que como que a la gente de baja clase no los dejan subirse en los botes, sino de alta clase. Y como pueden ver, pues creo que toda la gente de baja clase, digamos, de los últimos, pues murió a causa de que, obviamente, la gente de alta clase tenía más prioridad que la gente que tenía bajos recursos, la verdad. de tercera clase sobrevivieron. El ancla principal del barco pesaba 16 toneladas, por lo que se necesitaron 20 caballos para transportar la misma 2 millas desde el lugar de fundición en la ciudad de Netherton hasta la estación de tren de Dudley, en 1911. Existe una teoría que afirma que el Titanic se hundió debido a un ataque de un submarino alemán. Esa teoría para mí no es verdad, pero bueno, ahí son teorías, por eso se llaman teorías. Esto es como una hipótesis más bien. Muchos supervivientes afirman que vieron el iceberg y que si el barco hubiera sido atacado, una explosión masiva se habría escuchado. Además, Alemania y el Reino Unido no estaban en guerra en ese momento. La primera vez que el inmenso transatlántico entró en el agua fue el 31 de mayo de 1911, en Belfast. Se estima que 100.000 personas, o aproximadamente un tercio de la población de la localidad, vieron el suceso de poco más de un minuto. En el barco viajaban varios animales, gatos. No, yo no había pensado en los animales, no. Yo no había pensado en los animales. No, los perritos, los gatitos, no sé. Gallinas, ratas y 12 perros. Un pasajero Bueno, las ratas sí pueden valerse, ¿verdad? desconocido fue a las perreras y liberó a todos los perros en un intento de evitarles el horror de ahogarse en jaulas cerradas.
Lamentablemente la mayoría Qué feo, gente, qué feo, no. Imagínate que tú estás ahí, de chill, en tu barco. Aparte que se choca y no puedes, o sea, y tienes a tu perro, por ejemplo, abajo y se ahoga. Yo, no, yo me suicidaría. Me saluda, soy Nicole y me acabo de suscribir. Muchas gracias, Nicole. Un saludito te mando desde acá de Colombia. Bienvenida, gracias por suscribirte y espero que te la pases bien en el stream de hoy. Muchas gracias. Entonces, es duro. O sea, imagínate que tienes tu perro de chill, y se muera o se muera ahogado. No, no, no podría yo. de los perros simplemente desaparecieron en el agua fría. De los 12 caninos, solo 3 sobrevivieron a la tragedia, 2 de ellos eran de la raza pomerania. Creo que si se acuerdan de la película en la que la señora de alta clase, que no me acuerdo si era la mamá de Rose, tenía como un perrito. Creo que ese perrito sobrevivió porque fue ella el perrito fue con ella al bote, creo. También soy de Colombia, eso. Ah, bueno, sí, por algo te llamas pana. A ver, ¿cuál es tu pronóstico, pana? Bueno, Nicole, ¿cuál es tu pronóstico para el partido de hoy contra Paraguay? No sé si veas fútbol o veas la Copa América, pero juega Colombia contra Paraguay. ¿Cuál es el pronóstico tuyo o el resultado que debería tener hoy Colombia contra Paraguay? Para mí, mínimo 2, no, mentira, 3-1. El jefe panadero, Charles Hogan, supuestamente estuvo flotando en el agua durante 2 horas antes de ser encontrado. Afirmó que las grandes cantidades de whisky que había consumido antes de que el barco se hundiera habían mantenido su cuerpo lo suficientemente caliente como para soportar el agua helada. Colombia, eso, Colombia, viva Colombia. Un barco, el SS Californian, se encontraba a relativamente poca distancia, pero no prestó ayuda, pues su radiotransmisor estaba apagado, y las bengalas del Titanic hicieron reaccionar confusamente a la tripulación del Californian. De este modo, no prestaron ayuda al barco que se hundía. Los posteriores juicios culpabilizaron al capitán de la embarcación por no acudir al rescate, y ese estigma le pesó hasta el día de su fallecimiento. Ok. Y bajamos hasta el nivel 4. Nivel 4. Fallecidos durante construcción, los cuerpos recuperados. Morgan Robertson lo predijo. Ok, esto es como una... ¿Cómo se llama? Una... Puta, se me olvidó. Una... Comienza con P. Una profecía. Culpa de ilusión óptica. El tercer barco. Simulacro cancelado. Ida Strauss y su esposo. Me interesa más lo de Morgan Robertson lo predijo. Creo que hay bueno, alguien lo predijo, sí me acuerdo, pero no me acuerdo quién. O sea, yo sé que es Morgan Robertson, pero hay otra persona que también lo predijo. Damos la bienvenida a un nuevo Crossout, un juego de acción. Qué asco este juego. Odio este juego. Sabemos con certeza que 2 trabajadores fallecieron durante la construcción del barco. Samuel Tan poquitos. Yo pensé que eran como unos 200, no sé, porque yo me imagino que la construcción de un barco debe ser duro. Pero nada más 2, poquitos. Scott, de 15 años, se cayó de una No sé. escalera y se fracturó fatalmente el cráneo. Y Ian Stobbins fue aplastado por una madera que cayó mientras transportaba el Titanic desde el astillero hasta el muelle donde botaba. Cabe resaltar que es posible que hayan fallecido otros, pero no son reconocidos oficialmente. Ok. Ahí ya aclararon que pueden ser unos 8, unos 10 o algo así. En 1898, Esto es lo que me interesa. el autor estadounidense Morgan Robertson escribió El hundimiento del Titán, una novela corta que trataba sobre un enorme transatlántico que Una profecía. choca contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde. Y al igual que el Titanic, el Titán tiene muy pocos botes salvavidas a bordo, lo que provoca un gran número de víctimas. Más tarde, el autor sería llamado clarividente, lo cual... En la década de los años 60, surge una teoría que propone que justo en medio del Titanic y el Californian se encontraba un tercer barco, el cual se encontraba de manera ilegal y que causó que ambos navíos, junto al Californian, creyeran que se trataba uno del otro. Según los postulantes de esta teoría, este barco fue el que hizo caso omiso de las señales de auxilio del Titanic, eximiendo así de culpa alguna al capitán del otro buque. Ok, buena teoría. O bueno, buena historia. Es posible que una ilusión óptica haya impedido detectar el iceberg a tiempo. Según el historiador Tim Moulton,
Las condiciones atmosféricas la noche en que el barco se hundió probablemente provocaron una superrefracción que podría haber camuflado el iceberg. Puede ser. Esto puede explicar por qué el mismo no fue descubierto hasta que el barco estuvo demasiado cerca para maniobrar fuera del Esto es real. Nada, si esto es real, yo voy y lo compruebo. Esto es real. camino. Solo se recuperaron unos pocos cientos de cuerpos después del accidente, exactamente, solo 306 cuerpos. O sea, es muy triste, obviamente, pero el olor a mierda, el olor a basura, el olor a muerto que debe haber días después de toda esa gente que murió. Uy, no. Muchos de los fallecidos fueron trasladados a Halifax, Nueva Escocia. Y aproximadamente un mes después del hundimiento del barco, se encontró un bote salvavidas con 3 cuerpos dentro a unas 300 millas del sitio original. Un simulacro de bote salvavidas que estaba programado el día del accidente fue cancelado por razones que siguen siendo un misterio en la actualidad. La decisión de cancelar el simulacro fue tomada por el capitán y sin duda hubiera ayudado por lo menos un poco a preparar a las personas para lo que venía y así salvar más vidas. Ida Strauss se negó a subir al bote salvavidas sin su marido, Isidro. No, no me digas esto. No me digas esto que lloro. Esta pareja era propietaria de un grande almacén ubicado en Nueva York y comparten quizás una de las historias de amor más desgarradoras del Titanic. Ida se negó a subir al bote, por lo que a su esposo le ofrecieron un lugar, pero lo rechazó sabiendo que todavía había mujeres y niños a bordo. Al final, ninguno se subió y terminaron falleciendo juntos. No, no, hermano, no. Ahora que me pongo a pensar, el Titanic es re triste, ¿no? O sea, la realidad del Titanic es re triste. O sea, toda la gente que murió con sus parejas por estar, bueno, por el hundimiento del Titanic, por ejemplo. En la película siempre se representa los estatus sociales, o sea, los de mayor prestigio y la gente que tenía muchísimos derechos en el barco. Y, por ejemplo, Jake, no, sí se llama Jake, ¿no? Bueno, Jake, sí, creo que sí, que es una persona de escasos recursos, pues no tuvo los mismos privilegios y lo trataban hasta mal. Entonces la gente que tiene altos beneficios que les va la verga, pero la gente que se disfrutaba la vida con lo mínimo que tenían y que murieron por eso, debe ser muy triste, o bueno, es muy triste. Y finalizamos con el nivel 5. Nivel 5. Perro Rigel, ni Dios puede hundirlo. Espejo del capital. Noticia del Daily Mail. República con almas. Peluca. ¿Pero qué me está pasando? Película. Ya sabemos de quién es esta persona, quién la está dirigiendo. No la puedo decir porque YouTube se pone sensible. ¿Ok? Una leyenda urbana popular Esto me interesaría saberlo. entre grupos religiosos es la de que el diseñador del barco, Thomas Andrews, al preguntarle a un periodista antes del zarpamiento que tan seguro era el Titanic, él habría respondido, ni Dios puede hundir este barco, lo cual ocasionaría la tragedia en la que se... Ah, ¿verdad que había una parte en la película que decía, ni Dios puede hundirlo? Y pues no sé qué teoría. Como les comenté, solo 3 perros sobrevivieron a la tragedia, y uno de ellos fue Rigel, pero no solo sobrevivió, de hecho ayudó a salvar la vida de varias personas. El perro Terranova fue criado para funcionar en las duras condiciones del Atlántico Norte, convirtiéndose en un nadador nato. Uy, increíble. Su cuerpo utiliza los mismos mecanismos para combatir la hipotermia que poseen los osos polares. Rigel nadó alrededor del océano, al principio aparentemente buscando desesperadamente a su amo, pero después de un tiempo decidió simplemente quedarse cerca del bote salvavidas. No, yo no me imaginaría a mi perrito eso, no. A mi perrito pasándole eso, no. Zona a donde llegarían varios sobrevivientes. Con tanto cansancio y oscuridad, las personas no podían gritar por ayuda, pero Rigel aún tenía fuerzas para ladrar y logró captar la atención suficiente para que tanto él como las demás personas fueran salvadas. ¡Vamos! Esos perritos deberían estar en el mundo. Al final, el amo de Rigel no sobrevivió, pero nuestro compañero canino fue adoptado por otro tripulante y terminó de vivir. ¿Cómo que no sobrevivió? ¿Me estás diciendo que nos... La vida es una mierda. El amo de Rigel no sobrevivió, pero nuestro el amo, perdón, el amo. compañero canino fue adoptado por otro tripulante y terminó de vivir una vida tranquila. Bien, así deberían ser los perritos que vivan una vida tranquila
sin estrés. Increíble. No sé qué tan real sea este relato, pero valía la pena contárselos. Noticia del Daily Mail. El martes, 16 de abril, el día después del hundimiento del Titanic, el Daily Mail del Reino Unido, un muy Fíjate que estoy tapando. Ay, Dios mío, me hacen moverme. Me hacen moverme, tío. importante diario a nivel mundial aún presente, informó que Pobres perritos, sí, pobres perritos. el barco chocó con un iceberg, pero milagrosamente, no se perdieron vidas. No pasó mucho ¿Qué? No Mail entendí, del no Rey. entendí. El martes, 16 de abril, el día después del hundimiento del Titanic, el Daily Mail del Reino Unido, un muy importante diario a nivel mundial aún presente, informó que el barco chocó con un iceberg, pero milagrosamente, no se perdieron vidas. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta del terrible error que habían cometido. Y claro, ¿cómo no vas a decir que no murieron? Me callo. Alemania hizo una Ay, por favor, Historias del Búho, no pronuncies esta palabrita que está aquí abajo porque automáticamente YouTube me tumba el directo. película sobre el Titanic en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba destinado a servir como propaganda contra el capitalismo estadounidense y británico y achacaba a la codicia el hundimiento del barco. La Ok. película fue prohibida en Estados Unidos y Reino Unido. Uy, pero que uy, la queda tan feo. A ver, acá. Sobre el Titanic en 1900. Alemania hizo una película sobre el Titanic en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba destinado a servir como propaganda contra el capitalismo estadounidense y británico y achacaba a la codicia el hundimiento del barco. La película fue prohibida en Estados Unidos y Reino Unido. En el filme, los antagonistas son unos judíos ricos que solo se preocupan por ellos mismos y buscan su bienestar económico sin importar a quién dañen. Justo lo que pasa en el Titanic. Bien. Hay una historia que nos habla sobre un espejo que era propiedad del capitán del barco, Si eso es real, ¿cuánto valdrá ese espejo? el cual se encontraba en el tocador del capitán cuando el desafortunado barco se embarcó en su primer y último viaje. Posteriormente, y ya sucedida la desgracia, uno de sus sirvientes se lo llevó en concepto de salario que se le debía. Sin embargo, pronto empezaría a notar que el espejo había cobrado vida propia, y la imagen del capitán aparecía a menudo en él. En el año 2018, el espejo se subastó por más de 10.000 euros. Tan poquito. Yo pensé que iba a valer 2 millones de dólares, no sé, algo así. 10.000. Bueno, En 2004, un hombre de Estados Unidos completó una réplica del barco. Esta construcción de casi 3 metros de largo y un peso de más de 90 kilos le sí, esto es increíble, gente. tomó 9 años en completar. Poco tiempo después, empezó a notar lo que según él, eran almas manifestándose en las ventanas de la réplica. ¿Cómo que almas? Yo veo que hay un juguete que tiene almas y yo me importa 5, me importa un culo si lo reparé. Bueno, lo hice en 9 años. Yo automáticamente lo voto. ¿Cómo va a ser posible que hayan almas? No, literal, sí, literal. Esto lo supo gracias a una serie de fotografías que tomó de la misma. Según su creador, parecía ver un hombre calvo con bigote en forma de manillar mirando hacia afuera y recientemente identificó a una mujer que parecía inclinarse hacia adelante para Ok, esa imagen, mirando esta imagen ya no se ve tan real. Ya no se ve tan real, la verdad. hacia afuera y recientemente identificó a una mujer que parecía inclinarse hacia adelante para ver la vista. El constructor de la réplica no está tratando de convencer a nadie para que compre su historia fantasmal, pero está interesado en asociarse con un museo para exhibir su réplica, y que Claro, eso es de exhibir. O sea, si alguien lo compra, eso debe valer más que el espejo ese, literalmente. más personas puedan disfrutar del barco por el que trabajó tan duro. Y hemos llegado al final.